pensamiento celestial. Descubre la paz que solo el cielo puede brindar. Bienvenidos a esta corta explicación de la Biblia. En esta oportunidad hablaremos sobre Génesis capítulo 2. Comenzamos esta explicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero leeremos juntos el capítulo y posteriormente haremos la explicación. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay otro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es palabra de Dios.
Explicación. Después de haber narrado la creación del mundo en el capítulo anterior, el segundo capítulo del libro de Génesis nos lleva a un enfoque más detallado sobre la creación del ser humano y su entorno. En esta segunda parte del relato se profundiza en la formación del primer ser humano, así como en la relación íntima entre Dios y la humanidad. El relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad, su conexión con la creación y su propósito en el mundo. Este capítulo nos presenta la historia de la creación del hombre y la mujer, su relación con Dios y el entorno paradisíaco en el que fueron colocados, estableciendo así las bases para explorar temas fundamentales como la identidad humana, la responsabilidad moral y el significado de la vida. Comencemos nuestra explicación recordando los versículos 1 al 3, que dicen lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo primero que vale la pena mencionar es el énfasis en el verbo acabar o hacer. Es por lo menos mencionado 3 veces. Esto indica que efectivamente Dios completó la creación y desde entonces solo se ha dedicado a sostenerla, tal cual como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los versículos de Génesis también mencionan que Dios reposó, no porque estuviera cansado, sino más bien para mostrarle al hombre la necesidad del reposo. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Marcos capítulo 2, versículo 27, también enfatiza la idea de que Dios reposó para que el hombre siguiera su ejemplo, y no por cansancio. Marcos 2:27 dice lo siguiente. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Dios descansa el último día de la creación para mostrarle al hombre la importancia del descanso. Sin embargo, hasta ese momento no era ninguna ley. La orden o la ley de reposar es solo mencionada por Moisés más adelante en la Biblia, tal cual como se puede leer en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo anterior es una tradición judía que se conserva hasta el día de hoy, conocida como Shabbat. Para nosotros, los latinos occidentales, es más común reposar el día domingo.
sobre todo para conmemorar la resurrección de Cristo, tal como se menciona en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí el primer día de la semana hace referencia al domingo. De esta forma, la tradición de descansar obligatoriamente el día sábado ha variado mucho y no aplica estrictamente. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 16, deja claro que el día de reposo que Moisés estableció no tiene lugar en el nuevo pacto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es decir, bajo el nuevo pacto no estamos sujetos a juzgamientos con respecto a los días de reposo. Continuemos con la explicación del Génesis. Vimos pues como en el capítulo 1, versículos 26 a 31, Dios creaba al hombre en el día sexto. Los detalles de la creación en dicho día son explicados con más detalle en este capítulo 2, en los versículos 4 a 25. Alguien se pudiera preguntar, con justa razón, ¿cómo es que se saben estas cosas de la creación si nadie estaba presente y las creencias paganas de la época de Moisés eran muy distintas? Pues bien, al respecto tenemos algunas pistas en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20 se menciona lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos cómo las mismas cosas hechas dan testimonio de la creación, es decir, el cielo, la tierra, las montañas, los mares, los animales, dan testimonio de sí mismos. En otras palabras, nuestro intelecto y nuestra percepción. En otras palabras, nuestro intelecto y nuestra percepción del mundo nos ayudan a entender que efectivamente el mundo fue creado. No obstante, cabe la pregunta acerca de cómo fueron hechas las cosas. Es cierto que vemos la creación y podemos dar testimonio de ella, pero ¿cómo sabemos la forma en la que fueron creadas? Para eso podemos remitirnos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, que dice lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De manera que es por la fe que entendemos que el universo fue construido por la palabra de Dios. Se necesita fe para aceptar que el universo fue creado por Dios. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6 dicen lo siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí vale la pena resaltar la importancia de la lluvia y del agua en la tierra primitiva. Dado que aún no existía el hombre para labrar la tierra, fue Dios, a través de la lluvia, quien permitió que naciese toda hierba. Las lluvias también le permitieron a Dios juzgar mediante inundaciones y sequías. Continuemos con la explicación
del versículo 7 que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos resaltar la palabra formó, lo cual denota cierto tipo de trabajo manual o artesanía. Dios se representa entonces como un maestro artesano haciendo una obra de arte. Algo similar podemos encontrar en Jeremías capítulo 8, versículo 16, que dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El versículo también menciona que Dios fue hecho del polvo de la tierra, o del barro, como se lee en otras partes. Esto para enfatizar el hecho que el valor del hombre no está en sus componentes físicos, sino en la calidad de su alma, que también es dada por Dios mediante aliento de vida. Esto mismo encontramos en Job capítulo 33, versículo 4, donde se lee: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Continuemos con la explicación del versículo 8 que dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén es una palabra hebrea de origen sumerio, Edín, que significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. Se supone que era un lugar verde exuberante del que brotaba mucha agua. No está claro a qué hacía referencia Moisés al situarlo al oriente. Continuemos con el versículo 9 que dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí encontramos menciona al árbol de la vida, y que por cierto también se menciona en Apocalipsis 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El nombre de árbol de la ciencia no es del todo claro, pero pudiera ser una forma de referirse al árbol de la evidencia, para comprobar si efectivamente el hombre era obediente o no a Dios. Continuemos con la explicación de los versículos 10 al 14, que dice: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. No se puede establecer con exactitud dónde se encuentra ubicada la tierra de Ávila, mucho menos el nombre del brazo del río llamado Pisón. Algunas referencias geográficas muy antiguas de la Biblia son difíciles de establecer con exactitud, más aún teniendo en cuenta que el diluvio no había acontecido y que posiblemente después del diluvio la tierra pudo haber sido alterada. Lo mismo ocurre con el río Gihón y la tierra del Cus, cuya localización geográfica es desconocida a la fecha. Solo para aclarar, también se menciona la palabra bedelio, que es una resina, y es producto de un árbol que crece en Oriente y en Arabia. Por su parte, el ónice es una piedra preciosa. Continuemos con la explicación del versículo 15 que dice:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos cómo Dios asigna la tarea de labrar el campo al hombre. Más allá de la actividad específica de labrar, es importante mencionar que desde el primer momento Dios encomienda al hombre trabajar y guardar la tierra, como forma de dignificarse y de servir a Dios. Continuemos con la explicación de los versículos 16 y 17 que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay razón específica para esta prohibición. Con esta orden Dios quería sencillamente saber si el hombre obedecía o no sus órdenes. El fruto prohibido en sí mismo tal vez no poseía ninguna característica, pero al comerlo el hombre desobedecía a Dios. Y al desobedecer a Dios, el hombre era consciente del mal, ya que el mal puede definirse como la desobediencia a Dios. En cuanto al hecho de morir, recordemos que morir también significa separarse, puesto que en últimas Adán y Eva no murieron, sino que fueron separados de la presencia de Dios. De hecho, más adelante, en el capítulo 5 de Génesis, veremos cómo Adán vivió 930 años antes de morir. Continuemos con el versículo 18 que dice: Y dijo Jehová: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios manifestó en varias oportunidades que su creación había sido buena. No obstante, cuando vio al hombre solo, consideró que eso no era bueno. Sería muy difícil que el hombre cumpliera con su mandato de llenar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Por eso necesitaba una compañera igual a él que le ayudara en ese propósito. Continuemos con los versículos 19 y 20 que dicen: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esta es una mención a la formación de los animales de los días quinto y sexto, es decir, no son animales nuevos, sino los ya formados. También fueron formados algunos de la tierra, por lo que su constitución física no tiene ningún carácter especial, al igual que la del hombre. No obstante, le dio autoridad a Adán de nombrarlos, y así le confería Dios a Adán cierta autoridad sobre los animales creados. Continuemos con la explicación de los versículos 21 y 22 que dicen: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí Dios realiza en cierta medida un procedimiento, si se puede decir quirúrgico. No obstante, para Adán no significó ninguna molestia, o al menos no se menciona, por lo cual algunos estudiosos mencionan que este acto se constituye como el primer acto de sanación descrito en la Biblia. Continuemos con la explicación del versículo 23 que dice: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí Adán se refiere a la mujer con las palabras hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primero Adán confirma la estrecha relación e igualdad que existe entre el hombre y la mujer. También Adán se deleita en la creación de la mujer, hasta el punto que sus palabras suenan como un pequeño poema. Continuemos con la explicación del versículo 24 que dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí se menciona al matrimonio como la primera institución humana. También se menciona el mandato y necesidad de dejar a los padres para formar un solo nuevo hogar con la mujer. Ahora, dejar a los padres no significa dejar de honrarlos. Éxodo capítulo 2, versículo 12 nos lo recuerda cuando menciona: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante también mencionar que la unión del hombre y la mujer aquí mencionada se entiende como una unión permanente e indisoluble, no como una unión temporal. La monogamia permanente, es decir, el tipo de relación de pareja con una sola persona, fue y sigue siendo el designio y mandato primordial de Dios para el hombre y la mujer. Continuemos con el versículo 25 que dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre hasta este momento no tenía conocimiento del mal. Por lo tanto, estar desnudo no generaba ningún tipo de vergüenza, y mucho menos algún mal pensamiento. Como se verá más adelante, la incitación al mal no provino directamente del hombre ni de la mujer, sino de una fuerza externa. Y hasta aquí termina esta breve explicación de Génesis capítulo 2. Si te gustó, no olvides darle like y compartir para que así más personas puedan acceder a este contenido. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en esta oportunidad. Nos despedimos encomendándole a Dios que guíe tus pasos y llene tu vida y la de tu familia de muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima lección.